Días, niñas, estamos empezando el día de hoy nuestra experiencia de aprendizaje número 9 que va a constar de 3 semanas. Esta experiencia de aprendizaje número 9 se va a titular Cuidamos a los animales del lugar donde vivimos. Quiere decir que todas estas 3 semanas correspondientes a la experiencia de aprendizaje número 9 vamos a tratar este tema de cuidar a los animales del lugar donde vivimos. El día de hoy es nuestro primer día de la semana 31. Toda esta semana 31 vamos a tratar sobre el tema de conocemos a las tortugas taricayas. Para continuar con nuestra actividad, vamos a hacer nuestra oración de la mañana. Colócate en posición de oración y repite después de mí. Papito Dios, gracias por todo lo que existe. Cuida cada uno de mis pasos para que sea ejemplo de tu buen corazón. Muy bien, el día de hoy es nuestro primer día de esta semana número 32. El día de hoy vamos a hacer nuestro curso de comunicación con el tema ¿Cómo es la tortuga taricaya? La norma de convivencia para el día de hoy es que te puedas ubicar en un lugar cómodo, tranquilo y adecuado para el estudio. Muy bien, el propósito en esta actividad es que tú vas a conocer un poquito más sobre la tortuga taricaya. También vas a leer un texto para conocerla, vas a observar el título, vas a observar la imagen de la lectura y vas a responder preguntas. Como meta para esta actividad, tú vas a leer un texto sobre las tortugas taricayas en el que logres identificar cómo son estas tortuguitas, dónde viven, cómo se reproducen y también relacionar algunas ideas. El criterio de evaluación para el día de hoy es que tú puedas identificar información sobre cómo son las tortugas taricayas, dónde viven, cómo se reproducen y que tú puedas relacionar algunas ideas del texto. Muy bien, vamos a leer el siguiente texto. Como título dice, cuidamos a los animales del lugar donde vivimos. Pedro y Rosa se encontraban a orillas del río Amazonas, desde donde observaron algunas botellas, bolsas y empaques flotando. Se preguntaron si esos desechos podrían afectar a los animales como las tortugas, a las plantas y a las personas. De regreso a casa, mientras comentaban sobre los desperdicios en el río, vieron a 2 personas comer huevos blancos. Aquí están las personas que están comiendo esos huevitos blancos y aquí está Pedro y aquí está Rosa. Pedro dice, esos huevos que comen son de la tortuga taricaya. Y Rosa dice, ¿las tortugas ponen huevos? ¿Cómo harán las personas para conseguirlo? Ahora, después de la lectura que ya acabamos de realizar, vas a conversar con tu familia referente a lo que observaron Rosa y Pedro. ¿Te acuerdas que observaron? Observaron desperdicios en el río, ¿verdad? Y que también observaron unas personas que comían huevitos de taricaya, ¿verdad? Ahora Rosa se hizo una pregunta. ¿Te acuerdas qué se preguntó Rosa cuando iba caminando junto a Pedro? Sí, ¿verdad? Se dijo, al ver esos desperdicios en el río, se preguntó si todos esos desechos podrían afectar a los animales como las tortugas, las plantas y las personas. Coloca pausa a este video para que puedas dialogar con tu familia y también para que puedas ubicar en la lectura la pregunta que se hizo Rosa. Ahora vamos a conocer un poquito más sobre la tortuga taricaya.
Vamos a leer un texto para poder conocerla mejor, pero antes de poder leer el texto, primero vamos a ver la imagen de nuestra lectura y el título, ¿sí? El título dice La tortuga Taricaya. Y aquí podemos observar a la tortuguita Taricaya. Bien, luego de ya haber observado la imagen de nuestro texto y haber leído el título, vas a responder a las preguntas en tu ficha correspondiente a la pregunta número 1, que dice ¿sobre qué trata el texto? Recuerda que tú vas a escribir esta parte solamente observando la imagen y leyendo el título. Y vas a escribir sobre qué tú crees que va a tratar este texto. Y la segunda pregunta dice, ¿qué sabes de este animal? ¿Qué sabes tú de la tortuga Taricaya? Entonces colócale pausa a este video para que puedas contestar la pregunta 1 de tu ficha. Ahora vamos a leer el siguiente texto. Recuerda que tú puedes leerlo en voz alta, en silencio. Puedes hacer también tus subrayados señalando las partes más importantes de la lectura. Como título dice La tortuga Taricaya. La tortuga Taricaya es un reptil de agua dulce que vive en los ríos y lagos de la Amazonía. Pesa entre 5 a 12 kilos y mide entre 38 a 48 centímetros de largo. Tiene puntos amarillos al lado de la cabeza. El cuello, las patas y las colas son grises. Su caparazón es de color marrón o negruzco. Estas tortugas son hábiles nadadoras y rápidas para cazar, y solo salen a la tierra para tomar baños de sol, ya que necesitan calentarse para mantenerse activas. La taricaya se alimenta de frutas, peces, pequeños animales y todo tipo de hierbas. Es ovípara, es decir, se reproduce a través de los huevos. Algunas personas consumen sus huevos pues son muy nutritivos. Bien, ahora sí, después ya de haber leído el texto, ahora sí puedes comparar, ¿verdad? Lo que tú creías que trataba el texto, pero ahora ya sabes de qué trata. Y la pregunta de la ficha, en la pregunta número 2, nos dice, ¿trataba de lo que pensaste? ¿Te acuerdas qué escribiste en la pregunta anterior? Cuando tú escribiste de qué creías que trataba la lectura, escribiste una respuesta, ¿verdad? Ahora que ya has leído el texto, ya puedes comparar y puedes decir si este texto realmente trataba de lo que tú pensabas. Muy bien, ahora para poder desarrollar la pregunta 4 de tu ficha, lo que tienes que hacer es volver a leer el texto que acabamos de leer cada una de estas preguntas y volver a leer el texto para que puedas ubicar la respuesta que está en el texto. Recuerda que puedes utilizar la técnica del subrayado para poder subrayar las respuestas de cada una de estas preguntas en tu texto. El texto nos está hablando sobre la tortuga taricaya, ¿verdad? Ahora, la tortuga taricaya, según el texto, ¿qué es? ¿Será un mamífero? ¿Será un reptil? Busca la ubicación en tu lectura para que puedas subrayar la respuesta y escribas luego qué es la tortuga taricaya. También ubica y subraya en el texto cómo es su cabeza, luego escribes tu respuesta. También vas a subrayar en tu texto cuál es el peso, cuánto mide, cómo es su caparazón y de qué se alimenta. Recuerda que cada una de estas respuestas tiene que estar subrayada
en tu lectura y luego escritas en la pregunta 3 de tu ficha. Entonces colócale pausa a este video para que puedas desarrollar la pregunta 3 de tu ficha. Recuerda utilizar la técnica del subrayado en la lectura. La pregunta número 4 de la ficha nos pregunta ¿qué significa la palabra ovípara? Esta palabra se encuentra en el texto. Para nosotros poder saber qué significa esta palabra, vamos a ubicarla en nuestro texto. Para nosotros poder ubicar esta palabrita ovípara y saber cuál es su significado, primero tenemos que ubicar en nuestro texto el párrafo en el cual se encuentra esta palabra, que es el último párrafo de tu lectura. Ahora, recuerda que un párrafo es un conjunto de oraciones, puede ser una oración o varias oraciones, pero que inicia con mayúscula y termina en punto. Recuerda que un párrafo puede estar conformado por varias oraciones. Vamos a leer este párrafo en el cual se encuentra la palabra ovípara. La taricaya se alimenta de frutas, peces, pequeños animales y todo tipo de hierbas. Es ovípara, es decir, se reproduce a través de los huevos. Algunas personas consumen huevos pues son muy nutritivos. ¿Dónde se encontrará la palabra ovípara? Se encontrará en la primera oración, en la segunda oración o en la tercera oración de este párrafo. ¿Ya lo encontraste? Sí, ¿verdad? Se encuentra en la segunda oración. Aquí está la palabra ovípara en la segunda oración que dice es ovípara, es decir, se reproduce a través de los huevos. Ahora que ya hemos leído esta segunda oración, podemos relacionar la palabra ovípara con la idea de esta oración. Acá nos está diciendo que se reproduce a través de huevos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra ovípara? La palabra ovípara quiere decir que son animales que se reproducen, o sea, tienen sus crías a través de huevos. También, según la lectura que acabamos de leer sobre la tortuga taricaya, vas a contestar las preguntas correspondientes a la pregunta 5 de la ficha. La primera pregunta es: ¿qué característica de la tortuga taricaya te llamó la atención y por qué? Recuerda que según la lectura, la tortuguita taricaya tiene varias características, ¿verdad? Como su cabecita, los colores que tiene, su caparazón, el color que tiene su caparazón. Entonces, esta tortuguita tiene varias características, también dónde vive, cómo se alimenta, cómo obtiene energía. Entonces, tiene muchas características. Tú vas a escribir cuál de todas estas características te llamó más la atención a ti y por qué. Luego, también vas a contestar a la pregunta: ¿por qué consumen algunas personas los huevos de la taricaya? Recuerda que esta pregunta también se encuentra en el texto. Por eso es importante que puedas leer tu texto antes de contestar cada una de estas preguntas y que puedas hacer la técnica de tu subrayado para encontrar las respuestas de cada pregunta. Ya leíste, ya aprendiste un poquito más sobre la tortuga taricaya, ya puedes compartir toda esta nueva información que tú tienes con tu familia. Y así como la tortuga taricaya, también hay otros animales que puedes conocer. Para ello te invito a que puedas leer otra información en tu cuaderno de trabajo de comunicación, en la página 114 y 116. Ahí vas a encontrar la lectura de Mi alpaca Cusi. Y ahora te toca a ti
recuerda que debes ir eligiendo un animal de tu localidad que puedes ir averiguando sobre este animalito que tú vas a elegir. ¿Para qué vas a ir averiguando? Porque esto te va a ayudar a cumplir el reto que luego te vamos a pedir. Pero tú con anticipación ya vas a ir buscando de qué animalito vas a hablar, de qué animalito de tu localidad vas a averiguar para saber un poco más de él. Si ha llegado el momento de que puedas autoevaluarte, recuerda colocar un check si lograste, si lo estás intentando o si aún necesitas apoyo. Recuerda siempre enviar tus evidencias a nuestros Classrooms siempre dentro de los horarios establecidos para tener en cuenta tu asistencia y cumplimiento de tareas del día de hoy. Hasta la próxima clase, que tengan un excelente y bendecido día.